que hay una vulneración sistemática de nuestros derechos, primero de nuestro derecho a la defensa. El proceso mismo ha tenido irregularidades mediante las cuales, por ejemplo, la jueza admitió como única prueba y valedera prueba el testimonio juramentado autopedido por el presidente de la República. Ese es un hecho fundamental. La jueza en su sentencia reconoce que no tiene los documentos ni existe la documentación o la prueba objetiva que demuestre que el presidente de la República sufrió, como dice en su demanda, un daño psicológico, dolor físico para él y su familia, que sufrió merma laboral, que sufrió desprestigio. No ha demostrado eso el presidente y por tanto acude a este juramento, o sea, a su palabra. Y por tanto la jueza considera que el daño moral tiene que ver con la afectación espiritual que queda en el alma del señor presidente de la República. Por ejemplo, este es un elemento clave para demostrar esta irregularidad del proceso. En el caso de una demanda civil, la sentencia, esta multa de $1 millón por cada autor es no solo desproporcionada, irracional, y es una amenaza mucho más grave, a mi criterio, para nuestro patrimonio, para nuestra vida familiar y personal, que una amenaza de cárcel. Entonces, la propia Corte Interamericana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, advierte, y hay sentencias al respecto, en el sentido de que no es posible que con multas de esta naturaleza, independientemente de la legalidad o no de la sentencia, se amedrente de esta manera a los periodistas. En efecto, de acuerdo a los estándares internacionales, la multa sobredimensionada es una cosa que no está contemplada ni admitida. Ahora, vamos al asunto de fondo. La denuncia del equipo de investigación de Expreso sobre los contratos de Fabricio Correa derivó en la terminación unilateral de esos contratos por haber sido suscritos con una persona inhábil para contratar. Veamos lo que dijo el presidente de la República al respecto. Ustedes saben lo doloroso que fue para mí descubrir que mi propio hermano había hecho a mis espaldas contratos ilegales con el Estado. Los mandé enseguida, apenas supe, a terminar unilateralmente. ¿Y qué hacen un par de señores que resultaron ser periodistas? Escribieron que yo sí sabía de los contratos. Si yo sabía de los contratos, deberían sacarme por corrupto. No pudieran tener un presidente corrupto, no pueden tenerlo. Publicaron ese libro mentiroso. Se les pidió que corrigieran. En lugar de eso, publicaron más libros. El presidente en su demanda sostiene que en el libro se lo acusa de varios delitos, entre esos el de peculado, porque se afirma en las páginas 458 y 459, entre otras que cita la demanda del libro, que él y al menos 6 ministros sabían de los contratos y que no se inició un juicio penal porque el fiscal se abstuvo de formular cargos. Y en el libro sostienen ustedes que el manto de impunidad que se tendió desde el gobierno y a la Alianza País fue clamoroso. La jueza considera que eso causa daño moral al presidente. ¿Cuál es su réplica? ¿Por qué consideran que no existe daño moral con afirmaciones categóricas de esta índole? Bueno, todo el país acaba de ver lo que dice el presidente. Él dice que fue doloroso descubrir que se estaba haciendo este tipo de contrataciones a sus espaldas. Yo le recuerdo al presidente que quienes lo descubrimos fuimos nosotros, precisamente. Este equipo de investigación le dimos descubriendo al presidente de la República lo que estaba pasando. Y los únicos sentenciados y los únicos denunciados por estos hechos y castigados por estos hechos, por el delito de haber descubierto esto, somos los periodistas que lo descubrimos. Tampoco es cierto que el presidente de inmediato mandó a hacer o a retirar estos contratos. Se demoró más o menos 15 días y durante esos 15 días defendió absolutamente los contratos. Recordemos que él le dijo al país que le demostremos qué de ilegal había en esos contratos y qué daño se le había hecho al Ecuador. Y después de varios días, casi 2 semanas, de lo que salieron estas historias, estas noticias, él mandó a retirar esos contratos. ¿Gracias a qué? Al trabajo de los periodistas, no a que su gobierno o alguna entidad de control lo descubrieron. El manto de impunidad es evidente, que nos demuestre el presidente de la República cuál de sus ministros, cuál de sus funcionarios públicos ha sido hasta este momento llamado la atención, sancionado por estos contratos. Insistimos, el daño no lo hicimos nosotros, el daño lo hicieron quienes firmaron esos contratos, quienes por acción o omisión, empezando por el presidente de la República, permitieron que eso sucediera. Y lo que hicimos los periodistas, que hoy estamos condenados a pagar $1 millón cada uno, fue descubrirle al presidente de la República, contarle lo que estaba pasando. Él se enteró por nosotros.
no se enteró por sus ministros, ni se enteró por las entidades de control. Entonces, obviamente, ¿de qué daño moral estamos hablando? ¿Quién causó el daño aquí? ¿Quién le causó un daño al Ecuador? ¿Quién le causó un daño a su propio gobierno? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Y por qué quienes causaron ese daño no están en este momento enjuiciados, condenados o sentenciados? Usted se refiere en efecto a hechos que son de conocimiento público. Así Ahora, es. ustedes y Cristian Zurita reiteran que el presidente sí conocía de los contratos. Él lo niega con insistencia. Pero Fabricio Correa lo ha reiterado ayer mismo y también en una rueda de prensa de septiembre del 2009, donde declaró lo siguiente. Veamos. A mí me asombra este tema, pues yo me siento así como cuando el vigilante se pone en la mitad de la cuadra a citar a toda la gente que se metió en contravía, en vez de ponerse en la esquina y decir, oiga, ya cambió la dirección de la calle. Así me siento yo, porque esto lo sabía Rafael, esto lo sabía Campaña, Rafael todo sabía. ¿Es posible que Fabricio Correa haya dicho esto para protegerse, para evitar que el fiscal formule cargos? Porque obviamente si el fiscal formulaba cargos contra él, también tenía que hacerlo contra el presidente, porque esa era la inhabilidad legal de él para contratar. Entonces, con estas declaraciones, ¿no estará Fabricio Correa usando a su hermano Rafael como escudo? Yo no sé cuáles son las intenciones del ingeniero Correa. Lo que tengo que referirme es que en el libro, El Gran Hermano, nosotros citamos lo que nos dijo el ingeniero Correa, como lo dijo a varias otras medios, a varios otros radios, televisiones, medios de comunicación. Nosotros tenemos la grabación, la judicializamos, la presentamos como prueba de todo lo que nos dijo y puso ahí. Lo que la jueza en su sentencia dice, o no dice, que es muy importante, es precisamente eso. El presidente ha venido sosteniendo que nosotros hemos mentido. El presidente de la República ha venido sosteniendo que inclusive reconozcamos nuestros errores, sí, y reconozcamos una mentira que no existe. Lo que la jueza no dice aquí es una sola línea sobre que el libro sea mentira o haya un ápice de falsedad en El Gran Hermano. Lo que la jueza dice en su sentencia, dice, al efectuar la afirmación constante en la página 199 del libro El Gran Hermano, de que el presidente sí conocía de todos los contratos de ser humano, que lo dice Fabricio Correa, los demandados invaden el umbral de lo ilícito, de la norma de derecho y llegan a inferir daño a otra persona, al actor, por cuanto emiten juicios de valor y se erigen juzgadores sin tener tal calidad. En ninguna parte de esta sentencia, la jueza señala que lo que se dice en el libro El Gran Hermano es falso. No lo dice. Simplemente señala una cosa medio esotérica, donde señala que nosotros invadimos el umbral de lo ilícito. ¿Qué tipo de delito es ese? No sabemos. Ahora, nosotros hemos presentado más de 35 pruebas. Justamente a eso me iba a referir. ¿Qué evidencias, además de las declaraciones de Fabricio Correa, presentaron ustedes para llegar a la convicción de que el presidente sí sabía de los contratos? No, nosotros, le aclaro, nosotros no es que hemos llegado a esa convicción. Lo que hemos hecho es poner las declaraciones del ingeniero Correa y citar la fuente. Así como pusimos en el libro también las declaraciones del señor presidente de la República, página 200 del libro Gran Hermano. Su respuesta, es decir, la de Fabricio Correa, que señala, el presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano, Fabricio Correa Delgado lo reconoció y argumentó su afirmación al mencionar una conversación que tuvieron. Y luego ponemos la versión del señor presidente de la República. Su respuesta contrasta con las declaraciones presidenciales la tarde del 15 de junio, en que Rafael Correa aseguró que nunca he estado al tanto de las actividades empresariales de mi hermano. Eso es todo lo que hemos hecho. Es una actividad periodística, es un trabajo periodístico. Condenar a dos periodistas por escribir un libro y por poner las versiones del presidente de la República y las versiones del hermano del presidente de la República en un caso que además fue de conmoción nacional y fueron hechos públicos, es irracional, es además inadmisible y desproporcionado. Claro, pero aquí el problema de fondo es que el peculado es imprescriptible según la Constitución de la República. ¿Cree usted entonces que esa es la razón de este juicio? Tener un antecedente judicial para el futuro, en el evento de que alguien enjuicie al presidente Correa, él tenga un argumento de defensa, pero ¿hasta qué punto le puede servir esa defensa si esto no se refiere al juicio de peculado, sino a la publicación de un libro? Efectivamente, nosotros en el libro no estamos juzgando a nadie, nosotros no
hemos adjetivado, ni hemos condenado, ni exculpado a nadie en el libro. Este es un libro periodístico, no es un alegato jurídico. Que el presidente diga que conocía o no conocía de los contratos ya depende de su fuero interno, de su conciencia. Nosotros no podemos sino poner las versiones, en este caso, en esta página, como he demostrado, las versiones de ambos hermanos. Sí, pero eso no, evidentemente no equivale a una multa de $2 millones para los periodistas. Yo creo que las entidades de control, la Fiscalía, la propia Asamblea Nacional, todavía tienen que responderle al país por este tipo de contrataciones y de cómo se dio estos procesos aparentemente de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. El libro es el relato de estos procesos. No estamos, como digo, juzgando ni culpando a nadie. Hemos puesto la historia que nosotros mismos descubrimos. Entonces, de ahí que una entidad de control o que un gobierno, otro gobierno en un futuro decida volver a retomar el caso, ya no nos compete. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación profesional y ciudadana de descubrir, como manda la Constitución, hechos de corrupción y hacerlos conocer al público, porque el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de conocer lo que hacen sus gobernantes. Eso es lo que hemos hecho. En definitiva, ustedes no pedirán disculpas, consideran que no tienen por qué hacerlo, de acuerdo a lo que usted está argumentando. O sea, no se puede ofrecer disculpas de algo que no se ha cometido. Nosotros no hemos cometido ningún delito, nosotros no hemos cometido ningún daño, como lo hemos demostrado. Nosotros no firmamos los contratos, nosotros los descubrimos, que es distinto, y eso tiene que entender el presidente de la República, para bien de su propia conciencia y para bien de su propio gobierno. ¿Qué recursos interpondrán contra esta sentencia? Aparte de las instancias locales, ¿también recurrirán a la Corte Interamericana? Nosotros, nuestra defensa, Cristian Zurita y yo, y nuestro abogado Ramiro Aguilar Torres, hemos presentado la apelación respectiva. Nosotros queremos preguntarles a los jueces de lo civil de la Corte Provincial si vamos a tener el derecho a un juicio independiente. Si los jueces de lo civil de la Corte Provincial de Pichincha no se van a sentir presionados o amedrentados por el poder del presidente de la República. Es decir, si dos periodistas ecuatorianos que han cumplido con su deber, que le han hecho a mi criterio un servicio al Ecuador y al gobierno del presidente Rafael Correa, vamos a tener el derecho a un juicio independiente y justo. Licenciado, gracias por su participación en Contacto Directo.